buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy viernes 9 de agosto de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que toda reforma al Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el derecho de acceso a la justicia. La JUFED reforzará las acciones de defensa de la carrera judicial y de la división de poderes. El Tribunal Electoral resolverá el próximo lunes los juicios en los que se pide anular la elección presidencial. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, anunció que entregarán las conclusiones que resulten de los foros de análisis sobre la reforma judicial organizados desde la Judicatura Federal. Pero aparte vamos a establecer las preocupaciones con relación a la iniciativa que se está presentando. No va a ser por parte de Consejo ni de Corte, sino se van a establecer y ya está programando foros a nivel juzgadores, jueces federales y magistrados federales, porque tenemos que escuchar la voz de todo el Poder Judicial Federal. Y eso también lo vamos a presentar. La ministra fue entrevistada por la politóloga e influencer Mariana Chávez, a quien reconoció sus preocupaciones en torno a la aprobación en sus términos de la iniciativa de reforma judicial. Me preocupan desde cosas básicas de que no se sabe cuánto va a costar, cómo se va a implementar, qué sistema se va a llevar. O sea, la misma operatividad me preocupa. Esa preocupación sí la tengo como juzgadora. Que realmente la sociedad mexicana, el pueblo de México del que habla nuestra Constitución, porque todos somos pueblo, reciba la justicia de las personas que están preparadas para ser juez. Dijo que no se ha dimensionado que tan solo en la Ciudad de México se tendrían que elegir a 352 jueces y magistrados, que multiplicado por el número de aspirantes, la ciudadanía tendría que decidir entre más de 2,000 candidatos. No cabe duda que lo que existe en estos momentos con relación a la iniciativa es una gran incertidumbre. Incertidumbre en todos los sentidos. Incertidumbre en la cuestión de fondo. Incertidumbre en cómo se va a implementar. Incertidumbre en la seguridad jurídica. Incertidumbre es la palabra de esta reforma. La ministra presidenta aseguró que no se puede generalizar sobre la supuesta corrupción de personas juzgadoras. Tú puedes decir, es que son corruptos. ¿Y las pruebas? Si yo digo es que esta persona, este juez o este magistrado es corrupto, pues presento una denuncia y lo pruebo. Pero yo no puedo generalizar, y además sin pruebas, en que son corruptos. Entonces, ¿cómo puedes entender una narrativa así? Sí. Y creértela. O sea, ¿que hay? Sí hay. Pues sí hay. Y tenemos denuncias en el Consejo, y tenemos jueces y magistrados suspendidos, y tenemos inhabilitados y destituidos cuando se prueba. Claro que sí. Sí. Pero generalizar sin pruebas, yo creo que es hasta una falta de responsabilidad. Y la jueza de distrito, Marlene Ángeles, se integró a la última sesión de los diálogos nacionales para la reforma constitucional al Poder Judicial en Culiacán, Sinaloa. Ingresó al foro en representación de trabajadores del Poder Judicial Federal que se manifestaron en el exterior del Congreso local.
Nosotros somos independientes y vamos a defender eso siempre. Mexicanos, yo les hablo a todos ustedes, tienen jueces en México y juezas. Yo soy una juez de carrera judicial y soy incorruptible. Y si no, presenten las pruebas en mi contra y me voy, porque así tienen que hacerse las cosas. Ernestina Godoy, senadora electa y quien sería consejera jurídica de la Presidencia de la República, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coincidieron en que habrá modificaciones a la iniciativa de reforma. No se trata de que no va a haber movimiento ni un punto ni una coma. Va a haber mucho movimiento. No podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de modificarlo completamente todo. Está previsto que el próximo jueves 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Y sobre este tema, la JUFED anunció que en virtud de que han concluido los diálogos convocados por la Cámara de Diputados, que resultaron en una simulación al no dar oportunidad de participar en diversas sedes a titulares integrantes de la asociación, además de que en uno de ellos cerraron el micrófono durante la intervención de un juez federal, se acordó realizar diversas acciones para manifestar su rechazo a dichos foros. También reforzarán la defensa de la división de poderes y de la carrera judicial, que es fortaleza de la independencia judicial. Entre estas acciones destacan la colocación de mantas en las que manifiestan su rechazo a los foros que resultaron en una simulación, rechazo absoluto a la designación de juzgadores mediante voto popular, lectura en todos los circuitos de un pronunciamiento de rechazo a la iniciativa de reforma constitucional por parte de la JUFED y diversas organizaciones del Poder Judicial Federal, además de considerar seriamente realizar suspensión de labores en fechas por definir. Estos acuerdos serán sometidos a la aprobación de las directivas regionales de la asociación. Y elegir popularmente a las personas juzgadoras crearía un vacío jurídico y puede sumir al Poder Judicial de la Federación en una crisis institucional sin precedentes, aseguró la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, en el blog El Mundo del Derecho. Señaló que las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación no se oponen a que haya una reforma judicial para lograr una justicia sólida y efectiva. Sin embargo, su preocupación va sobre el tipo de reforma que se requiere y no la que beneficia a un proyecto político. Advirtió que la justicia no debe tener adjetivos ni adherirse a doctrinas que no sean las del respeto a los derechos humanos, por lo que es indispensable saber si la reforma será progresiva o regresiva en ese aspecto, si se aplicará a todo el sistema de procuración e impartición de justicia o será sesgada para limitar a un poder frente a los otros. Y de acuerdo con especialistas, la propuesta de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina y un órgano de administración incluida en la iniciativa de reforma al Poder Judicial no es idónea. Durante un foro organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Baja California, explicaron los motivos, entre ellos la falta de claridad para establecer responsabilidades y sanciones, así como el posible sometimiento de los jueces que incomoden al gobierno en turno. El problema, como lo hemos venido diciendo, es que no está claro las reglas por las cuales voy a poder sancionar. Van a sancionar las conductas de un juzgador con base al desapego de la independencia, con base al desapego de la probidad, pero una independencia establecida o determinada por quién. Porque si yo me apego a mi marco jurídico, ¿actúo con independencia o no actúo con independencia? Mencionaron que la propuesta de reforma del Ejecutivo plantea no admitir a ningún tipo de recurso y que sean definitivas las resoluciones y las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario. Además, la elección de quienes lo integren no estaría sujeta a la carrera judicial, sino al voto popular, y su duración en el cargo sería sexenal. La Suprema Corte ha establecido criterios que protegen el derecho de estabilidad laboral. En el marco de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a las personas mexicanas, se recordó una resolución de la segunda sala que protege este derecho. En ella,
establece que para hacer efectivo el derecho a la estabilidad laboral, la ley debe permitir que el carácter de persona trabajadora de base o de confianza se desprenda del análisis de las funciones que realiza. Este criterio lo estableció al resolver un amparo directo en revisión en el que un trabajador del InfoDF demandó haber sufrido despido injustificado. No se le dio la razón porque una disposición de la ley de dicho instituto señalaba de forma general y automática que todos los trabajadores eran de confianza. La sala determinó que la disposición era contraria a la Constitución al no permitir saber si realmente el trabajador desempeñaba actividades en un puesto de confianza, lo que se oponía a la tutela efectiva de los derechos laborales de las personas y afectaba el derecho a la estabilidad en el empleo, sin ningún tipo de responsabilidad patronal. Y actualmente, 54.388 personas trabajan en el Poder Judicial de la Federación, que se compone por 1.496 órganos jurisdiccionales y administrativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por el Pleno, 2 salas y 32 órganos y unidades administrativas. Del Consejo de la Judicatura Federal dependen 270 tribunales colegiados de circuito, 25 tribunales unitarios de circuito, 39 tribunales colegiados de apelación, 449 juzgados de distrito, 41 centros de justicia penal federal, un Centro Nacional de Justicia especializado, 93 tribunales laborales federales y 13 plenos de circuito, en los que imparten justicia 910 magistradas y magistrados y 737 juezas y jueces. Además, cuenta con 492 órganos o unidades administrativas. Por su parte, el Tribunal Electoral se compone de una sala superior, 5 salas regionales, una sala especializada y 31 órganos o unidades administrativas. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Especializada confirma sanciones al presidente López Obrador por intervenir en los pasados comicios. Continuamos con las noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer que será el próximo lunes al mediodía cuando el Pleno de la Sala Superior analizará y resolverá los juicios de inconformidad en los que se solicita la nulidad de la elección presidencial del pasado 2 de junio, así como el juicio ciudadano que presentó la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz. Recursos en los que se argumenta que hubo una indebida intromisión del presidente López Obrador, lo que afectó la equidad en dicho proceso. Una vez resueltos estos asuntos, el Tribunal Electoral podrá continuar con los actos subsecuentes vinculados con la calificación de los comicios presidenciales. Posteriormente, ya que se cuenta con el cómputo final y la resolución de los juicios de nulidad, el miércoles se llevará a cabo la sesión pública para pronunciarnos sobre el dictamen que se elabora de oficio por este Tribunal Electoral respecto a la validez de la elección presidencial. Esto es el miércoles 14 de agosto y el jueves 15 de agosto, en una hora que todavía no nos han definido, se llevará a cabo la sesión solemne para la entrega de la constancia como presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral analizó nuevamente y acreditó las infracciones por promoción personalizada, vulneración a principios constitucionales y uso indebido de recursos públicos por parte del presidente López Obrador, debido a expresiones en 36 mañaneras y un mitin de 2023. Además, confirmó la multa a Morena por el beneficio indebido que obtuvo como resultado de estos actos. Lo anterior, a partir de una estrategia sistemática que se configuró por lo menos con las expresiones que el presidente de la República realizó en cada una de las conferencias matutinas denunciadas y en el mitin que se llevó a cabo al terminar la marcha denunciada.
en las cuales en múltiples ocasiones el presidente de la República relacionó y habló de los logros de gobierno como parte de la Cuarta Transformación, cuestión que se relaciona de manera directa con el partido político Morena. Por otra parte, acreditó otra infracción al presidente por propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración a principios constitucionales derivado de sus expresiones en la mañanera del 29 de mayo de 2024. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco que determinó que el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, no vulneró el principio de laicidad al presuntamente inducir el voto en contra de Morena en una publicación en sus redes sociales. Estimó correcta la determinación del tribunal local, pues del estudio de las frases se concluyó que el mensaje es genérico y no es posible advertir alguna referencia al proceso electoral de San Pedro Tlaquepaque. El estudio realizado es suficiente para concluir que no se actualiza la infracción de inducción ni abstención del voto, ya que las expresiones son genéricas y amplias al grado de que resulta imposible advertir la referencia a la elección de esa municipalidad, a alguna candidatura o fuerza política contendiente en esos comicios. Y al revocar parcialmente una resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, la Sala Regional Toluca ordenó al Instituto Electoral del Estado modificar la asignación de regidurías de representación proporcional en el municipio de Zamora para garantizar la paridad en el ayuntamiento. Que se modifique la asignación de regidurías de representación proporcional para el efecto de que las que se otorgaron a personas autoadscritas como mujeres sean computadas para los hombres al hacer la verificación de paridad en el ayuntamiento. Además, modificó la misma determinación del tribunal local para tener por no aprobada la existencia de violencia política de género en contra de la candidata de Morena y el PT ante la falta de pruebas que demostraran el hecho. El Congreso de Hidalgo aprobó nombramientos de 2 nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 3 para el Tribunal de Justicia Administrativa, así como la ratificación de 1 más en este último órgano. El Poder Judicial de Coahuila inauguró el foro sobre el delito de acecho, que busca sensibilizar a servidores públicos y sociedad civil sobre la investigación y sanción de este delito en la entidad. También se presentó el Manual de Buenas Prácticas para la Prevención y Atención de este delito. El magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, se reunió con las y los jueces civiles especializados en materia familiar, con quienes compartió la estrategia y los avances de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Consejo de la Judicatura de Michoacán tomó protesta a Marlene del Carmen Rodríguez Huerta como titular del Juzgado Laboral de Uruapan, quien desempeñará el cargo a partir del próximo 16 de agosto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y las personas defensoras de los derechos humanos ambientales protegen nuestro entorno, defienden la justicia ambiental y aseguran la participación ciudadana en decisiones vitales para el planeta, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Entre sus actividades está proteger a las especies y hábitats esenciales para el equilibrio ecológico, defender los derechos de las comunidades y asegurar que su voz sea escuchada. Consideró que son de suma importancia, ya que impulsan el desarrollo sostenible, fomentan la equidad y la justicia social, además de que promueven soluciones para enfrentar la crisis climática. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado, a las 18:30 horas, no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.